Lo hemos estado revisando durante las últimas horas. El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas resolvió cancelar la prueba de historia que fue suspendida, recordemos, el pasado martes debido a una filtración. Además, se decidió que quienes no pudieron rendir las pruebas obligatorias de lenguaje, matemática y de ciencias podrán hacer los días 27 y 28 de enero. Para hablar de cómo afectan estos cambios y esta incertidumbre a quienes rinden las pruebas, nos acompaña Jaime Valladares, académico de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. Jaime, bienvenido aquí a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Lo primero, ¿qué te sucede o cuál es tu opinión acerca de la decisión que toma hoy día, que toma el CRUCH? Por lo que va a pasar con la prueba y los próximos días y todo el cronograma que viene. Me parece que, bueno, el contexto en el que estamos es un contexto bien complejo, pero me parece que va en la decisión acertada en el fondo de reducir un poco la ansiedad que puede generar a los estudiantes que ya se habían preparado para este proceso. Recordemos que se había suspendido ya una vez la prueba, se volvió a suspender, a recalendarizar. Entonces, esto indudablemente genera estrés y podría tener un efecto importante en los resultados de los estudiantes. ¿Esta salida fue lo mejor que se pudo haber hecho, entre comillas, tomando en consideración ya lo que había sucedido? Considerando el contexto, yo creo que sí, porque les fija a los estudiantes al menos una fecha y sobre esa fecha ya uno puede empezar a planificar con un poco más de cuidado los pasos a seguir, digamos. Conversamos justamente antes de ir al aire que a ti te tocó ser jefe local en Peñalolén. Un local que tuvo que ser cerrado, ¿no se cerró el mismo día lunes o el día martes para la prueba de matemática? Alcanzamos a tomar la prueba el día lunes en la mañana, la prueba de lenguaje, y en la tarde tuvimos que suspender. Tú eras jefe de local y tuviste que tomar la decisión. Una difícil decisión porque por todo lo que implicaba, digamos, había mucha tensión en el ambiente. ¿Nunca se esperaron algo así? Porque yo escuchaba los últimos días a Aldo Valle diciendo, a ver, esperábamos manifestaciones, pero violencia, lo que vimos no lo esperamos. ¿Ustedes esperaban un escenario como el que te tocó vivir? Cuando hablamos de ustedes, yo quiero referirme a mí como jefe de local. Como jefe local, puntualmente local. Yo por eso te recogía las palabras de Aldo Valle, pero en tu caso particular, en el local de Peñalolén. En mi caso en particular, yo sí esperaba que hubiera algo de manifestaciones y yo sentía que efectivamente podía pasar algo más porque el contexto ya es estresante, digamos. Dar una prueba genera estrés y efectivamente estas tensiones que hay entre quienes no querían, por legítimas razones, que se diera la prueba, habían estudiantes postulantes que sí querían dar la prueba, apoderados a favor, apoderados en contra, entonces eso indudablemente yo creo que era, al menos a mí como jefe local creo que lo habíamos pensado, lo conversamos con nuestros examinadores también. Jaime, dadas las condiciones que se van a dar, las pruebas que se van a rendir el 27 y 28 de enero, las condiciones que se van a rendir, no sabemos dónde se van a rendir, incluso algunos han propuesto, como el rector de la Universidad del Desarrollo, Federico Valdés, que se desarrolle, que se rinda en un regimiento militar. Aquí hay para todas las ideas. ¿No lo hacen en desmedro, que no lo rinden el 27 y 28, o también lo hicieron las condiciones que tuvieron que hacerlo los últimos, el lunes y martes? Creo que eso es lo más complejo de definir, digamos. De equilibrar es difícil un poco. Saber, o sea, evidentemente, y todos con justa razón pueden sentir que dan las pruebas en unas condiciones que son desfavorables, digamos, considerando los años anteriores, que no habíamos tenido estos problemas. Yo creo que en este momento es difícil calcular o estimar realmente a quiénes se siente afectado o quiénes no, porque creo que la forma en que uno puede sentirse afectado o no tiene que ver con cómo uno va gestionando también estos procesos. Yo creo que hay estudiantes que efectivamente pueden gestionar de mejor forma esta ansiedad y poder hacer frente a esto en una nueva fecha, pero efectivamente tenemos un grupo de estudiantes que probablemente no tiene estas capacidades socioemocionales, afectivas, para hacer frente. Y eso también es un llamado de atención para nosotros desde la academia a justamente hacer un mayor esfuerzo, una mayor dedicación a enseñar a promover las habilidades socioemocionales en los estudiantes. Yo creo que este evento da cuenta de lo lejos que estamos, digamos. Yo soy psicólogo educacional y dentro de la psicología educacional desde muchas décadas venimos mostrando en distintas investigaciones el impacto fuerte que tiene el estrés, la ansiedad sobre los resultados académicos y lo que pasó en esta oportunidad simplemente da cuenta de eso, digamos. Pero una cosa es que definamos lo importante que es y otro paso distinto que no hemos tomado, yo creo, como sociedad o al menos en términos del sistema educativo, es cómo logramos gestionar mejor la emoción de los estudiantes y también desde los profesores. Yo creo que ese es un aspecto que es un llamado de atención también que... Jaime, bajo tu experiencia, lo que tocó vivir a ti, lo que has vivido, lo que hemos vivido los últimos días, lo que tú conoces un poco del sistema de admisión, una polémica que venía instalada hace rato, una discusión, los jóvenes decían que venía hace días pidiéndolo, una polémica que está instalada hace rato, ya obviamente dos veces tuvo que postergar la fecha de la prueba.
¿Se pudo haber evitado esto o sencillamente estábamos en un camino un poco sin retorno? Que no había ninguna posibilidad, uno escuchaba a los rectores que no se puede postergar, a pesar del ruido que había de que podía pasar lo que pasó. ¿Estábamos en un camino sin retorno o sencillamente se pudo haber hecho algo más? Mi opinión personal es que sí se pudo haber hecho algo más. Yo creo que... ¿Cómo qué, a tu juicio? Yo creo, en primer lugar, postergar tampoco era una solución. En el fondo, tú puedes patear el problema hacia marzo, pero... ¿Aumentar la seguridad? ¿Qué tipo de medidas te hacían sentido? A mí me hacía sentido, por ejemplo, pero aumentar la seguridad tal vez más bien de carácter preventivo. Me pasa harto que pienso que una medida simple como un cierre perimetral del lugar de donde los estudiantes van a rendir la prueba me parece que una medida bastante... ¿Cómo se hacen los estadios muchas veces? ¿Cómo se hace para los conciertos, espectáculos masivos? Y a mí me llamó la atención que no estuviera contemplado ese elemento, digamos, que para mí, bueno, y que pudieran pasar el cerco perimetral estudiantes que tuvieran la tarjeta de identificación y la prueba, y eso era muy sencillo de hacerlo. Y según lo que tengo entendido, en algunas comunas, no en Santiago en particular, pero comunas en el sur, eso efectivamente se implementó y parece que tuvo buenos resultados, digamos. Esa hubiera sido una medida que creo que hubiera aliviado bastante, digamos. ¿Faltó un poquito de arrojo de parte de las autoridades también? Las autoridades del CRUCH, del DEMRA, que quizá el mismo Aldo Valle decía jamás, o sea, no quisieron aumentar o dar las señales o dar la sensación de una mayor seguridad justamente porque la dermis, la sensibilidad está mayor, lógicamente por lo sucedido en los últimos 80 días en el país. Yo creo que es una pregunta que hay que hacerle al DEMRE específicamente, al Consejo de Rectores. Desde lo que vivencié yo, claro, uno pudiera haber esperado algunas otras medidas preventivas. Pero bueno, eso yo creo que es materia de análisis en las próximas semanas. Lo que importa ahora es que hay estudiantes hay estudiantes que tienen una carga de ansiedad importante, que necesitan tener pronto, digamos, señales que les permitan a ellos pensar cuándo van a rendir la prueba, en qué condiciones lo van a dar y como sociedad, digamos, tratar de a ese grupo... Se les vienen 20 días, 18, 19 días súper complejos. ¿Cómo se trabaja en estos 18, 19 días con el nivel de ansiedad que ya manejaron, con el nivel de decepción que ya tuvieron, con el dolor que han pasado los últimos días? ¿Cómo se vuelve a reencauzar este camino? Yo creo que lo importante es separar en dos aspectos. En una parte hay cosas que efectivamente los postulantes pueden manejar y otras cosas que efectivamente ya no dependen de ellos. ¿Qué cosas no? Dentro de las cosas que ellos pueden manejar, en primer lugar, es tratar en la medida de lo posible de tener planes y alternativas reales, digamos. ¿Qué pasa si me va mal en esta prueba? ¿Cuáles son mis planes A, B y C? Y también planificar en función de eso. Eso me parece que es importante. Lo segundo es tratar de generar estrategias tanto como sea posible, de relajarse un poco, de aprender a respirar mejor, qué sé yo, si trabaja como ¿seguir algún estudiando tema estos días, como... mejor no? Yo creo que es importante en tanto logremos reducir la ansiedad también de los estudiantes. Si a un estudiante eso le permite reducir su nivel de ansiedad, por supuesto que es una medida que es importante. Y por otro lado también pensar que lo que están viviendo ellos también no es solo a ellos lo que les está pasando, digamos. 45.000 estudiantes no pudieron rendir la prueba de lenguaje, 80.000 la prueba de matemática, 32.000 más o menos estudiantes no pudieron rendir la de ciencia. Entonces sentir también que no están solos, sino que también... hay otros que también se vieron afectados, digamos. En este punto en particular es súper importante que los postulantes, en la medida de lo posible, puedan contar con una red de apoyo, que puedan conversar del tema, porque conversar estos temas, ponerle etiqueta a lo que le está pasando, efectivamente puede reducir los niveles de ansiedad y ayudarle un poco más a rendir. En tu caso, como psicólogo que tú nos comentabas antes, por ejemplo, ponemos el caso de los estudiantes que tocó en tu local. ¿Conviene que los alumnos vayan al mismo local, que vayan a otro? ¿Se hace sentido lo de los recintos militares? ¿Cómo debiera quizá operarse en una situación como esta? ¿Dónde debiera rendirse la prueba el 27 y 28 de enero? Yo creo que, independiente de si es el mismo local o un local distinto, yo creo que las medidas de seguridad tienen que cambiar. El perímetro, por ejemplo, lo que tú mencionabas. Sí o sí ahora se puede hacer quizás con menor cantidad de locales. Eso yo creo que es muy importante. Yo creo que más allá del lugar en particular donde se dé, yo creo que los estudiantes lo que necesitan es tener la seguridad de que se van a levantar a las 8 de la mañana y van a poder rendir las dos pruebas que necesitan en el día, digamos. Hoy por hoy, o al menos el día anterior a la prueba, ellos no tenían esa certeza y efectivamente en muchos establecimientos no ocurrió como tal. Jaime Valladares, académico de la Facultad de Educación de la Católica, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Vamos